La detonación de la nitroglicerina procede de la siguiente manera. Si una muestra que contiene 2 mililitros de nitroglicerina de densidad conocida se detona, ¿cuántos moles totales de gas se producen? Si cada mol de gas ocupa 55 litros bajo condiciones de la explosión, ¿cuántos litros de gas se producen? ¿Cuántos gramos del dinitrógeno se producen en la detonación? Entonces, la ecuación química ya está planteada, así que vamos a proceder directamente a las técnicas estequiométricas, teoremas de álgebra y factor de conversión químico. Entonces, por factor de conversión químico, lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de sustancia clave, siendo la sustancia clave en este caso la nitroglicerina. Establecido eso, pues comenzamos con las conversiones. Entonces sería 2 mililitros, o sea, 2.00 mililitros de nitroglicerina pura. Como el nombre es largo y la fórmula también, vamos a codificarla. Voy a llamarlo NIT para que las conversiones no sean tan largas. Entonces tendríamos mililitros líquidos de nitroglicerina pura. Multiplicando, los necesito dividiendo y multiplicando gramos. Esto no es una disolución sino un líquido puro. De allí que no estamos marcando esto como solución de nitroglicerina, sino como la propia nitroglicerina en su manifestación líquida. Dicho esto, tenemos un cociente que se satisface con la densidad. Mililitros no tiene nada asignado en él y por lo tanto llevará la unidad teórica, mientras que gramo tiene asignado el valor de 1.592. Con esto ya tendríamos los gramos de nitroglicerina y podremos hacer la conversión de gramos de nitroglicerina a moles de nitroglicerina. En este caso el mol lleva la unidad teórica y gramos la masa molar, así que hay que calcular la masa molar de la nitroglicerina. Entonces sería carbono 12.01 se repite 3 veces, más hidrógeno 1.01 se repite 5 veces, más nitrógeno 14.01 que se repite 3 veces, más oxígeno 16 que se repite 9 veces. El resultado sería de 227.11. Como ya tenemos los moles, pues hacemos el análisis dimensional. Mililitros de nitroglicerina que multiplica, mililitros de nitroglicerina que divide. Gramos de nitroglicerina que multiplica, gramos de nitroglicerina que divide, se cancela. Y el resultado serían los moles de nitroglicerina, que es lo que pretendemos calcular. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos a más de las 3 cifras significativas porque esto es un cálculo intermedio. 2 por 1.592 sobre 227.11. El resultado sería de 0.014. Ahí irían dos cifras significativas. 0, las tres cifras significativas que serían de la respuesta si eso fuera la final. Y vamos a anotar dos más. Sería 2,0. O sea, 2. Con esto ya podemos calcular la cantidad de los productos gaseosos. Tomamos la cantidad anterior y ahí hacemos el cálculo uno por uno. Moles de nitroglicerina que multiplican, los necesito dividiendo y multiplicando los moles del dióxido de carbono, CO2. El número estequiométrico de la nitroglicerina es un 4, el del dióxido de carbono es un 12. Moles de nitroglicerina se cancelarían y obtendríamos moles del dióxido de carbono. Operamos esa aritmética, 0.01402 por 12 sobre 4. El resultado es de 0.0421. 0.0, bueno, en realidad esto también sería un cálculo intermedio, porque no nos están pidiendo la cantidad de cada sustancia por separado. Así que también lo voy a anotar con 4 cifras de significancia para no acumular tantos errores por redondeo. Entonces sería 4206. Luego tomamos nuevamente los moles de nitroglicerina y esta vez para el dinitrógeno. El número estequiométrico del dinitrógeno es un 6. Bueno, voy copiando esto aquí abajito para no tener que ir subiendo y bajando. Entonces, del dinitrógeno es un 6. En el análisis dimensional tendríamos que los moles de dinitrógeno son lo que no se cancela y sería operar la aritmética. 0.01402 por 6 sobre 4. El resultado es de 0.02103. Siguiente sería el dioxígeno. Entonces aquí en lugar de un 6 sería un 1 del dioxígeno. Moles del dioxígeno serían lo que queda y operamos la aritmética. Nuevamente, 0.01402 sobre 4. El resultado es de
0.00351. Y finalmente para el agua tendríamos número estequiométrico de 10, H2O, 0.01402 por 10 sobre 4. El resultado es de 0.03505 moles. Con esto ya tenemos las cantidades de sustancia de cada uno de los productos gaseosos. Ahora sacamos la cantidad de sustancia total. La cantidad de sustancia total será la cantidad de sustancia total de los productos gaseosos. Así que pues sumamos 0.04206 más 0.02103 más 0.00351 más 0.03505. El resultado ahora sí a tres cifras significativas será de 0.102 moles totales. Y esa sería una de las preguntas que nos hacen. ¿Cuántos moles totales de gas se producen? Ahora vamos con B, que es el volumen total. Entonces lo que hacemos es tomar nuestros moles totales y plantear un factor de conversión con la información presentada en el enunciado, que iría de moles totales a volumen total. Litros. Nos dicen que por cada mol, eso quiere decir que por un mol, habrán 55 litros totales. Así que solo quedaría operar eso. Moles totales se cancelaría y quedaría litros totales y operar esa aritmética. Es decir, el resultado anterior por 55. Esto sí sería a dos cifras significativas, sería 5.6 litros. Finalmente, en el literal C, ¿cuántos gramos de dinitrógeno se producen en la detonación? Serían tomar la masa, la cantidad de sustancia del dinitrógeno y plantear un factor de conversión para convertir a masa, de moles a gramos. El mol llevaría la unidad teórica y los gramos la masa molar del dinitrógeno 28.02. Los moles se cancelarían, se expresarían en gramos y solo quedaría operar la aritmética, que en este caso sería 0.02103 por 28.02. El resultado a tres cifras significativas es de 0.589 gramos. Y aquí terminaría, por lo tanto, este ejercicio aplicando la técnica clásica de factor de conversión. Ahora vamos a ver cómo se resuelve esto por teoremas de álgebra. Entonces, debemos tener en cuenta que todos los gases van a estar vinculados a la cantidad de reacción. Entonces, lo primero que voy a hacer es una etapa analítica, porque por teoremas lo que siempre buscamos es hacer la menor cantidad de cálculos aritméticos posibles y analizar la situación de una forma abstracta. Entonces, lo primero es el concepto de cantidad de reacción, aunque no necesariamente tendríamos que hacerlo por cantidad de reacción, por un detalle importante. Los gases se pueden sumar. Eso implica que puedo plantear la estequiometría desde la glicerina a un solo gas y después extenderla a una suma algebraica. Vamos a usar por lo tanto como teorema base el teorema de cantidades de sustancia igual al ratio estequiométrico por la cantidad de sustancia del dato. En este caso vamos a asumir que la incógnita es el gas y lo vamos a marcar como tal para tenernos una mejor guía. Entonces, de una parte vamos a sustituir cantidad de sustancia por el cociente masa sobre masa molar y la masa la podemos sustituir por el producto densidad por volumen. Eso sería la cantidad de sustancia de un solo gas. Pero como el enunciado me pide para todos los gases, podemos plantear una suma de gases. De un lado tendríamos precisamente la suma de las cantidades de sustancia de todos los gases. O sea, le coloco aquí un sigma. Y del lado derecho pues encierro entre una suma. Ahora lo que voy a hacer es extraer todos los términos que son constantes, que son los del dato. Y despliego el ratio estequiométrico por los números estequiométricos. Dado que el número estequiométrico del dato también es un factor común, lo puedo extraer, con lo cual llegamos al teorema que resuelve este enunciado, o la parte más difícil de él, de forma sencilla, teniendo en cuenta que los números estequiométricos que vamos a sumar corresponden a los gases, y como todos los gases son productos en este caso, pues todos son positivos. Una vez que ya conocemos cuál es el procedimiento, entonces ya podemos calcular la cantidad total de gas en los productos gaseosos de forma directa. Entonces comenzamos a sustituir. La densidad del dato, 1.592 gramos sobre mililitro.
El volumen del dato de la nitroglicerina es 2 mililitros. El número estequiométrico del dato, es decir, de la nitroglicerina, es un 4. La masa molar de la nitroglicerina es 227.11 en unidades de masa molar, gramos sobre mol, multiplicado por la suma de los números estequiométricos de los gases involucrados. Así que aquí pues me copio la ecuación química para no tener que ir subiendo y bajando. Entonces los gases son 12 más 6 más 1 más 10. Los números estequiométricos son adimensionales, por lo tanto se sustituyen sin valores, sin unidades. En el análisis dimensional tendremos gramo que multiplica, gramo que divide, mililitro que multiplica, mililitro que divide se cancela. El resultado queda en moles, que es lo que pretendemos calcular porque estamos calculando la suma de cantidades de sustancia de todos los gases. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y solo queda operar la aritmética. 1.592 por 2 por, abre paréntesis, 12 más 6 más 1 más 10, cierra paréntesis, divide, abre paréntesis, 4 por 227.11. El resultado lo vamos a expresar a 3 cifras significativas porque es un cálculo final, o sea, 0.102. Entonces, como se pueden dar cuenta, por la técnica algebraica lo que hemos hecho es que mediante la parte analítica, mental, hemos circunnavegado todos esos cálculos intermedios para llegar directamente al cálculo de la suma de masas totales de todas las cantidades de sustancia. Pero, como siempre digo, cualquier ruta es válida siempre y cuando dé un resultado correcto. Ninguna debería darse como superior a otra en un sentido último. A algunas personas les gusta más el álgebra, otras les gusta más la aritmética. Es una cuestión de gustos. Bueno, una vez que ya tenemos la cantidad de sustancia, podemos plantear una fórmula para calcular el volumen total final, que era la otra pregunta que se resolvía. En este caso vamos a emplear una fórmula que extraemos del capítulo de gases, que corresponde al volumen molar. Es decir, volumen es igual al volumen molar por la cantidad de sustancia. Como en este caso es la suma de cantidades de sustancia de todos los gases, el volumen que estamos calculando es la suma de todos los volúmenes, por definición. Así que podemos sustituir directamente en este teorema. El volumen molar lo vamos a asumir como 55, pero en unidades de litros sobre mol, ya que el enunciado dice que hay litros en cada mol, multiplicado por la suma de cantidades de sustancia. Y operamos la aritmética por 55, siendo el resultado de 5.59 litros. Finalmente nos piden determinar la cantidad de sustancia del dinitrógeno. Ahora, ¿cuántos gramos de dinitrógeno se habrán producido en la detonación? Para ello, nuevamente vamos a hacer una parte analítica. Vamos a comenzar nuevamente por la estequiometría de cantidades de sustancia. Pero en este caso, el dato no va a ser una sustancia individual, sino el total, porque yo tengo la cantidad de sustancia total. Y el número estequiométrico total pues sería la suma de los números estequiométricos parciales, cosa que tengo en este paréntesis. Y como lo que nos están pidiendo es la masa del dinitrógeno, lo que hago es sustituir cantidad de sustancia por el cociente masa sobre masa molar y esa masa molar pasaría a multiplicar. Con lo que obtenemos el teorema que resolvería este escenario. Lo único que quedaría es operar la aritmética. La identidad en este caso es dinitrógeno, N2. La masa molar del dinitrógeno es 28.02 en unidades de gramos sobre mol. El ratio estequiométrico sería el número estequiométrico del dinitrógeno, que es un 6, sí es un 6, sobre el número estequiométrico total, 12 más 6 más 1 más 10, multiplicado a su vez por la cantidad de sustancia total, 0.102 mol. Mol que multiplica y divide se cancela, y el resultado queda expresado en gramos, que es lo que pretendemos calcular. Antes de operar la aritmética como tal de este, es bueno recordar que lo que tenemos aquí es un cálculo intermedio. Los valores a más cifras significativas eran de 0.1016. Aunque este es el valor que se expresa en la respuesta, es conveniente tener en cuenta un valor con más cifras significativas, porque como lo estamos usando ahora para un dato clave, entonces se pueden acumular errores de redondeo. Lo mismo acá, porque esto tiene dos cifras significativas, se redondea a 5.6 litros. Ahora sí,
operamos esta aritmética, pero en lugar de 0.102, voy a colocarlo como 0.1016 para no acumular tantos errores de redondeo. Entonces, 28.02 por 6 por 0.1016 sobre, abre paréntesis, 12 más 6 más 1 más 10. El resultado es de 0.589, con lo cual llegamos a las tres respuestas que se estaban buscando, tanto por factor de conversión como por teoremas de álgebra, siendo exactamente las mismas respuestas. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre estequiometría, cálculos básicos en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.